Buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Nacional de la Televisión Cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. Bienvenido, Junior, nuevamente con nosotros. Gracias. Entonces, adelante con los titulares. Vamos allá. Llama al Ministerio de Salud Pública a extremar medidas sanitarias en las celebraciones de fin de año. Anuncia empresa de telecomunicaciones de Cuba afectaciones a sus servicios para acometer el ordenamiento monetario. Supera América Latina los 500.000 muertos por COVID-19. Comienzo informándoles que el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, informó hoy en conferencia de prensa que este martes se diagnosticaron 86 nuevos casos de COVID-19. El especialista llamó al pueblo cubano a cumplir las medidas sanitarias para evitar mayores contagios en las celebraciones de fin de año. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, dio a conocer en esta conferencia especial la lamentable noticia del fallecimiento de 2 cubanos a consecuencia de COVID-19 y de 86 nuevos pacientes diagnosticados por la enfermedad. Y con las 86 personas que se diagnosticaron con la enfermedad en el día de ayer, pues ya el país acumula un total de 1.462.068 muestras realizadas y de ellas el 0,8%. Estamos hablando de 11.687 personas han sido confirmados con la enfermedad. En esta jornada se reportaron 20 pacientes en terapia intensiva, 12 críticos y 8 graves. El experto insistió en no perder la percepción de peligro que representa esta enfermedad ante el significativo aumento de casos en los últimos días en el país. Cuando hablamos del acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 65,6% de todos los diagnosticados en Cuba en el momento del diagnóstico estaban sin síntomas ninguno. Estaban compartiendo sin problema ninguno, nadie lo detecta, no hay forma si no le haces el PCR de detectarlo. Eso hace muy riesgosa esta enfermedad. También enfatizó en la importancia de la disciplina y responsabilidad individual ante la difícil situación epidemiológica. Es importante hacer un llamado de atención de los aspectos que tenemos que cumplimentar aún en momentos festivos, momentos de trago, porque un momento de satisfacción puede convertirse en un momento desagradable después con el contagio de la enfermedad. Al finalizar esta conferencia de prensa, el doctor Durán insistió en el riesgo que significa para la familia cubana no mantener el debido cuidado en estos días de reunión familiar. Aprovechó para exigir conductas responsables y convidó a la próxima conferencia de prensa este 1 de enero para recibir el aniversario 62 del triunfo de la revolución. Marixa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por estos días se incrementan los riesgos de contagio con la COVID-19 por el movimiento de personas y las jornadas festivas. Los granmenses hacen un llamado a la responsabilidad individual y colectiva para evitar el incremento de la enfermedad. 2020 ha sido un año complejo en materia epidemiológica para el mundo y Cuba no escapa a la situación. Lo más triste es que tras casi 10 meses de pandemia en nuestra isla y cuando todo debía comenzar a mejorar, la tasa de incidencia de la COVID-19 se incrementa. Al cierre de año es cuando se han reportado los mayores picos en la curva de la enfermedad y los riesgos crecen por estos días. Por eso, la máxima ha de ser la responsabilidad personal y social para que la mínima sea la transmisión. Estos días es cierto que después de un año tan difícil queremos estar en familia, queremos compartir con los amigos, queremos compartir con los vecinos porque nos amamos, es nuestra característica principal, es nuestra idiosincrasia, pero lo más importante es ser prudente. También mostramos que amamos a los demás cuando respetamos a los demás, cuando hacemos lo que debemos hacer para cuidar su espacio, para cuidar sus vidas. En este tiempo de fiesta es más peligroso, ¿ves? Porque todo el mundo trata de estar en aglomeraciones, en la familia, todo el mundo quiere reunirse, pero debemos de tener en cuenta que es una enfermedad muy grave y que no debemos de descuidarnos. Ya a las puertas, el 2021 tiene que abrirse como un año de más disciplina, sin la cual va a ser imposible ganar la batalla a la enfermedad más extendida en la historia de la humanidad. Cumpliendo con las medidas que uno siempre debe tomar, ¿no?
preferentemente poniéndose el nasobuco. Cuando estamos en cola, de tener el distanciamiento social que debemos de tener, el lavado de las manos. Cuba por la salud no puede ser ahora una frase hecha, sino un comportamiento de cada quien por el bien de todos. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La COVID-19 ha provocado más de 500.000 muertes en América Latina, de acuerdo con datos estadísticos. Cerca de un tercio de esa cifra se registró en Brasil, con más de 192.000 muertes. La segunda nación más afectada es México, que acumula casi 124.000 víctimas mortales. En cuanto al número de contagios confirmados, la lista está liderada por Brasil, seguido de Colombia, Argentina y México. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, celebró la decisión del Senado de aprobar la ley de aborto seguro, legal y gratuito. Una legislación que permite interrumpir de manera voluntaria el embarazo hasta la semana 14 de gestación y a partir de los 16 años. Este respaldo institucional representa la culminación de un debate que se prolongó durante décadas. Una decisión celebrada con un estallido de alegría por miles de manifestantes feministas que esperaron la votación durante más de 12 horas a las afueras del Congreso. Finalmente, el proyecto del presidente Alberto Fernández, que había recibido una media sanción de la Cámara de Diputados, obtuvo el voto a favor de 38 senadores, con otros 29 en contra y una abstención, un margen más amplio de lo previsto. Para mí es un día histórico, para mí es una lucha de todas las compañeras y de las que ya no están. La votación fue recibida con enorme decepción por la oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, que adoptó el color celeste. Este movimiento tuvo como abanderadas a la Iglesia Católica y a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, que esperaban un resultado como el de 2018, cuando el Senado rechazó un proyecto similar. Hasta ahora el aborto solo se permitía en caso de violación o de peligro de vida para la mujer, basándose en una legislación de 1921. El gobierno calcula que se practican entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales, en un país de 45 millones de habitantes. Desde la restauración democrática en 1983, hubo más de 3.000 mujeres muertas por abortos inseguros. También conocimos que Bolivia firmó un acuerdo con Rusia para la adquisición de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. El presidente boliviano Luis Arce calificó al fármaco ruso como una vacuna segura y eficaz. Con la firma, Bolivia se convierte en el tercer país de la región en suscribir un acuerdo con Moscú para la compra del medicamento. Más noticias internacionales. Al menos 27 personas murieron y decenas resultaron heridas por una explosión en el aeropuerto internacional de Adén, poco después de que aterrizara un avión con miembros del nuevo gobierno de Yemen. El Ministerio de Información yemení responsabilizó a través de las redes sociales a la milicia Hutí. Medios de prensa regionales informan de dos explosiones. Una tuvo como objetivo la pista del aeropuerto y la otra la terminal. Rusia y Turquía denunciaron la política de sanciones impuesta por Occidente por diferencias que podrían solucionarse a través del diálogo. Moscú y Ankara realizaron la 8ª ronda de reuniones del Grupo Conjunto de Planificación Estratégica, donde trataron las sanciones de Washington a Turquía por comprarle a Rusia los sistemas de misiles antiaéreo S-400. También abordaron los conflictos de Siria y Libia. Volvemos a las informaciones nacionales. La empresa de telecomunicaciones de Cuba anuncia que para fin e inicio de año se prevén algunas afectaciones en sus servicios y la plataforma Transfer Móvil debido a las labores de configuración sobre los sistemas para adaptarlos a las nuevas tarifas. Según sus directivos, ETECSA ha tratado que el cliente cuente con los servicios en las horas de fin e inicio de año, traspolando las afectaciones para las horas de menor demanda y sin afectar el acceso a los datos móviles. El servicio de Transfer Móvil brindará servicio hasta hoy 30, 6 de la tarde y quedará interrumpido hasta el día 1 en horas del mediodía, donde reabre con una nueva versión que deberá ser descargada desde la página www.etexsa.cu
o a través de la PILIX. El día primero, en horas de la madrugada, entre 5 y 6 de la mañana, por 1 hora, habrá afectaciones en la telefonía móvil en cuanto a las llamadas de voz y los SMS. La navegación por datos móviles se mantienen sin afectación. A partir del 1 de enero y de acuerdo con la tarea ordenamiento, la empresa implementará las tarifas oficiales. Tarifas relacionadas con todos nuestros servicios, tarifas que de alguna manera hemos tratado de mantener en el mayor de los casos de los servicios que brindamos con los mismos precios, es decir, con su conversión a 1 por 25 en la tasa de cambio, es decir, a la moneda ahora de CUP, excepto en el caso de la telefonía básica, por ser uno de los servicios de alguna manera subsidiados. Dentro de las proyecciones para el nuevo año, ETECSA se propone continuar con la expansión de los servicios de acceso a Internet a través de las diferentes modalidades existentes. El acceso a través del servicio en autohogar, desde la comodidad del hogar, el acceso y la mejora en la calidad de las prestaciones de los servicios de la telefonía móvil, con el incremento de nuevas radiobases en aquellos lugares que aún presentamos con una situación de congestión en su cobertura. Y de alguna manera esas son, a grosso modo, algunas de las cosas que la empresa va a continuar trabajando para el próximo año. En la página institucional de ETECSA, los usuarios pueden encontrar libre de costo la información sobre los servicios de telecomunicaciones relacionadas con la tarea ordenamiento. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. La Serie Nacional de Béisbol recesa por el fin de año y retomará sus acciones el venidero 5 de enero con otro calendario repleto y ajustado para definir a los equipos que animarán la postemporada. 3 elencos parecen disputarse el último cupo, aunque los implicados abarcan mucho más. Solo una debacle impediría que equipos como Matanzas, Camagüey y Santiago de Cuba no accedan a la fase definitiva. En tanto, Pinar del Río, Mayabeque e Industriales se juegan el todo y no tienen espacio para el traspiés. Mientras todo esto sucede, una nueva polémica, rica por demás, atrae la atención de los aficionados. 2 atletas han brillado por encima del resto y con su desempeño individual dejan una huella notable en el objetivo colectivo. Entre los bateadores, el cienfueguero César Prieto no se cansa de mostrar sus habilidades y acapara la cima en varios departamentos. El primer madero de los elefantes comanda el averaje, los incogibles, las anotadas y los dobles. Además, el segunda base estableció 2 marcas para la actual contienda. Una, el récord de imparables en juegos consecutivos, y la otra que sigue creciendo, la cantidad de hits para una temporada de 75 partidos. Por otra parte, el pitcher camagüeyano Fran Madden se muestra en inmejorable forma y se erige como puntero en juegos ganados, ponches, juegos completos y lechadas. La última de ellas, un juego de 0 hits, 0 carreras, que siempre resulta muy difícil, más en una pelota tan ofensiva. El fornido lanzador es una muestra de esfuerzo y trabajo en aras de conseguir la victoria por su elenco. La estabilidad de ambos ha hecho que muchos los consideren como principales candidatos al premio individual más importante, el de jugador más valioso de la etapa regular. Hay que decir en este sentido que un galardón por el cual otros también pujan. Ejemplos de ello, el industrialista Lifán Correa, con muchos encuentros por disputar aún, y al frente de los jonrones Yeles Luin, además de ser segundo en remolques. Figuras cruciales para sus conjuntos han sido también el mayabequense Denis Laza o el tunero Giovanni Alarcón desde el cajón de bateo, así como el espirituano Joenzo Carras o el santiaguero Junior Tour desde el montículo. No lo ponga en dudas, el béisbol es el deporte colectivo más individual que existe y el éxito de uno es proporcional al triunfo de todos. Sin tiempo para más, me despido. Muy buenas noches. También para ti, Alejandro. El control de precios es una prioridad en la tarea ordenamiento. Pinar del Río fue una de las primeras provincias en acoger al grupo de supervisión del Estado para verificar el comportamiento y los mecanismos de ventas, así como la calidad de los productos en el sector estatal y los llamados cuentapropistas. Integrantes del equipo de supervisión superior del Estado comprobaron en la provincia de Pinar del Río el cumplimiento de la política de precios acorde con el ordenamiento monetario. En el mercado agropecuario estatal La Línea de la ciudad pinareña, el grupo multidisciplinario se interesó por la calidad de los productos, los mecanismos de venta y la opinión de la población. La calidad de los productos también, bien. Vendiéndolos al precio que corresponde. Para tú hablar de precio tiene que haber productos para comparar
Tomate no hay oferta de tomate, los productos de fin de año, lechuga, esas cosas no hay tampoco. En la unidad llamaron la atención en el control del efectivo una vez concluido el expendio, así como las evidencias de las acciones por parte de la supervisión en el territorio. Insistieron además en la disponibilidad de alimentos en el almacén, condición que limita las ofertas a los clientes. Hay situaciones que hay que mejorar. La experiencia que nos llevamos, yo les comentaba después a los compañeros, es que nos da a entender de que no hay un sistema de trabajo, no hay establecido un sistema de control interno, porque si no esas cosas que vimos hoy allí no lo hubiéramos detectado, sobre todo con el control del efectivo. En el restaurante Café Ortúzar, perteneciente al modelo de gestión no estatal, indagaron en la carta menú el funcionamiento de la instalación, el quehacer de los trabajadores y cómo laboran en la actual fase epidemiológica que atraviesa el municipio cabecera. Ubicado en la calle principal de la urbe pinareña, el establecimiento sobresale por la calidad del servicio y sus opciones gastronómicas. Los precios están muy acordes, o sea, están en el orden de lo que tenemos, o sea, de lo que incluso la propia provincia tiene regulado, pero en realidad la experiencia que nos llevamos del sistema no estatal es positiva. La sistematicidad en el control de precios será fundamental para evitar cifras especulativas que laceran a la población. Desde Pinar del Río, Yoslaine Sánchez Arronte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Pobladores del municipio santiaguero de Contramaestre recordaron esta mañana el aniversario 62 de la batalla de Mafo, hecho que marcó el avance de las tropas rebeldes sobre Santiago de Cuba y precipitó la derrota de la tiranía de Fulgencio Batista. Fue la batalla que le dio el tiro de gracia a la tiranía batistiana. Duró 20 días y se desarrolló bajo la conducción de Fidel en Mafo, poblado del actual municipio santiaguero de Contramaestre. El 30 de diciembre de 1958 se rendía ante las fuerzas rebeldes el Batallón 10, el último reducto de la soldadesca. Los habitantes de Contramaestre recuerdan con orgullo cada año la efeméride a través del arte y el discurso comprometido. En el aniversario 62 de aquel acontecimiento presidió la conmemoración el primer secretario del partido en el territorio, José Ángel Labrada Castillo, y el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Manuel Rodríguez Alfaro. En la ocasión fueron entregados reconocimientos a sectores destacados en la producción y los servicios, así como carnet de militantes del Partido Comunista de Cuba. La unidad empresarial de base Rolando Ayud, que beneficia el 54% del café del país, recibió un reconocimiento especial. Solo una representación del pueblo pudo asistir al tradicional encuentro debido al protocolo de seguridad por la COVID-19, pero el sentimiento de patriotismo y apoyo a la revolución se hizo presente, enviando un mensaje inequívoco de condena a las agresiones contra el proyecto social que construimos desde el luminoso enero de 1959. Kenji Soria Suárez, Enrique López González y Ricardo Chacón Rubio para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola y qué tal mis amigos. Hay muy poco cambio en las condiciones del tiempo en nuestro país, aunque las altas presiones se han desplazado más hacia el este sobre el Atlántico. Los vientos ahora son del este, llegando hasta el sudeste en la parte occidental. Y claro, que hay nubosidad que nos llega del Atlántico en la costa norte y también alguna nubosidad, pero de nubes medias entre 6 y 9 kilómetros de altura, que no producen lluvia, que están aquí en el noroeste del Caribe. Y bueno, esto quiere decir que las temperaturas seguirán subiendo mañana día 31, un final de año con temperaturas agradables, por la noche muy frescas y por el día de un poco cálidas, sobre todo en la parte oriental del país. Y fíjense que habrá mucho sol, solamente en horas de la mañana, cielo parcialmente nublado, algunas zonas de la costa norte, central y oriental, algún chubasco aislado, ocasional, ligero. Y por la tarde, sol y algunas nubes, con muy poca lluvia, algún chubasco aislado, ligero también. En cuanto a las temperaturas, les decía que por la madrugada hoy llegarán a estar entre 17, 19 grados para occidente y centro, llegando hasta 20, 21 en la parte más oriental del país. Y las máximas de mañana subiendo hasta 27, 28 grados y 30 en la parte sur de las provincias orientales. Los vientos soplarán del este hasta 25 kilómetros por hora en la parte oriental del país y en el occidente y centro, del sudeste
trayendo temperaturas más elevadas, velocidades 10-25 kilómetros por hora y hasta 35 kilómetros por hora en el occidente del país, con oleaje en la costa norte, excepto marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa sur y marejadas en la costa sur de Pinar del Río hasta el archipiélago de los Canarreos. Mientras tanto, pues tendremos que en los próximos días, los 3 días de principios del nuevo año 2021, habrá temperaturas elevadas, sobre todo en el oriente del país, frescas, agradables y muy poca lluvia. Si acaso el domingo 3, algún chubasco también en zonas de la costa norte occidental. Mis amigos, pues este es el tiempo. Les deseo que pasen un día muy feliz y hasta mañana. Hasta mañana, doctor. La mesa redonda de este miércoles ofreció precisiones sobre la reforma integral de salarios, pensiones y prestaciones de la asistencia social como parte de la tarea ordenamiento que iniciará el próximo 1 de enero. En el foro televisivo intervinieron el miembro del Buró Político Marino Murillo Jorge y la ministra de Trabajo Marta Elena Feitó. Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, explicó detalles de cómo se llegó a la reforma salarial que se ha propuesto para implementarla a partir de la tarea ordenamiento. Esa era una deuda de la economía, enfatizó, además de la distribución de las utilidades. Murillo Jorge expresó que a pesar del aumento de hoy, no se puede repartir más riquezas mientras no se crea. El salario de por sí solo no dará respuesta a todas las demandas de la población. Es importante producir, que las personas reaccionen de forma positiva ante el trabajo y que existan ofertas. Si tú subes los ingresos y no tienes el aumento de oferta, no puedes pensar que entonces va a haber más personas dispuesta a pagar la libra de arroz a 50 pesos y que esto se va a quedar a 50 pesos. Es decir, si tú aumentas la demanda solvente, otra vez el arroz se te vuelve a poner y esos fenómenos los vamos a tener en economía en los próximos meses, que es lo que se está diciendo de la batalla contra los precios especulativos y abusivos. Pero tú vas tomando decisiones, pero tienes que ir mirando para determinados equilibrios macroeconómicos qué va pasando, porque si no, no es verdad entonces que tú puedes a ese salario que incrementarte mejorarle la capacidad de compra. Murillo Jorge informó que esta no será la única reforma del salario. Puede ir en crecimiento si la economía llegara a alcanzar mejores resultados. Para que las personas entiendan que estamos montados en un fondo de salario de 139.000 millones, que todavía hay dudas, incomprensiones y que nosotros estamos conscientes que es así, pero que en estos momentos no tienen solución. Y lo que sí puedo adelantar es que todo eso que usted ha dicho, esta no es la primera reforma de salario. Tratemos de todo lo que hemos hecho tenga un respaldo en creación de riqueza y en futuras reformas de salario y de evaluaciones que habrá que hacer, esto se seguirá acomodando como debe ser. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó, se refirió a todas las opiniones de la población que se han procesado, entre ellas que muchos trabajadores aún no conocen cuál es el salario que van a devengar. Las administraciones de las entidades están en la obligación de ofrecer a los trabajadores la información, insistió la titular de Trabajo. Y se había previsto que al cierre del año ya todos los trabajadores de Cuba se hubiera hablado con cada uno de los trabajadores y se le dieran los argumentos y los elementos de cuál era su salario y se le hubiera explicado la transformación en el salario y los argumentos por esa administración. Y eso evidentemente todavía al día de hoy es una tarea que está inconclusa totalmente. No todo el mundo lo sabe, pero eso es una cuestión elemental. Y es una cuestión que todas las entidades que nos están oyendo sepan que eso es una deuda que tienen con los trabajadores y que tienen que resolver a la mayor brevedad posible. La ministra se refirió a que en los nuevos salarios hay un privilegio para los trabajadores de mayor nivel educacional, grados científicos y de altas responsabilidades. Marta Elena Feitó explicó que de manera particular serán analizados cuestionamientos de trabajadores de los sectores de la salud y la educación y serán incluidas modificaciones en la reforma salarial en la medida que la situación económica lo permita. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas noches. La cantante cubana Fara María falleció este miércoles. La Gacela de Cuba, como también era conocida, nos deja un legado que va más allá de su quehacer artístico. Fara María fue un símbolo de gracia, sensualidad y elegancia. En las redes sociales, desde el murmullo en las calles, de casa en casa en el vecindario, prácticamente no se habla de otra cosa. Fara María ha muerto este miércoles en horas de la mañana. Han comenzado todos a hacer su recuento, a poner en perspectiva la imagen preferida, su marcada sensualidad, su canción predilecta o los premios que obtuvo en más de medio siglo de carrera. Han ido más allá, recuerdan su época de modelo, su momento en el Cuarteto Los Memes y cómo fue haciéndose el ícono de un sinnúmero de mujeres, la atracción de una multitud de hombres. A partes iguales se repartió su encanto y en la misma medida el mito creció. Fue popular y querida, le cantó a Juan Almeida, Silvio Rodríguez o Enrique Jorrín, entre otros. No me baño en el malecón, ¿por qué? Porque en el agua hay un tiburón. No se bañe en el malecón, porque en el agua hay un tiburón. En ese bregar donde se condujo con elegancia en los escenarios, la Gacela de Cuba caló en el ánimo de los públicos y levantó suspiros que al fin y al cabo también son la razón de ser de los artistas. Su voz y su imagen se bastan para que el recuerdo sea la permanencia, la forma en la que se quedó verdaderamente para siempre. ¿Qué usted haría? ¿Repetir las mismas cosas u otras nuevas que sería? Diga rápido, no piense, no lo sabe. ¡Qué pena! Permita que se lo diga con juventud y experiencia. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Creadores de diversas manifestaciones sostuvieron hoy un encuentro con el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, y otros directivos del sector. En el espacio se reconoció a los artistas por su sentido de compromiso y por brindar un mensaje de aliento a los cubanos durante el enfrentamiento a la COVID-19. La calidad humana, la sensibilidad y compromiso de los trabajadores del sector fue reconocido por el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. El titular agradeció el acompañamiento espiritual que brindaron los artistas durante el confinamiento impuesto por la COVID-19. Y el arte tuvo el placer, el privilegio de acompañar el alma de quien no pudo aislarse, de quien tuvo que trabajar duro en la difícil. Y ha sido hermoso acompañar desde esa parte, o sea, desde lo espiritual. Yo creo que siempre ha existido un diálogo entre los jóvenes y las instituciones, y de hecho, gracias a eso se han hecho muchas mejoras a lo largo del tiempo, porque ese diálogo es fundamental. Alpidio Alonso instó a los jóvenes a acercarse a las instituciones y con su creatividad contribuir a transformarlas. Asimismo, aseguró que las políticas continuarán apoyando el desarrollo del arte genuino, auténtico. Con la conga de los hoyos no te metas. Mi obra ha tenido una posición crítica, constructiva, definitivamente, porque yo creo en la capacidad de este país de mejorarse. Pero con quien lo agreda desde el exterior o desde el interior, en contubernio con las políticas de desmontaje de nuestro país, de nuestra estabilidad, de lo que yo creo que es un futuro independiente, democrático y socialista, conmigo que no cuente. Y a mí me da lo mismo, te lo digo de verdad, a mí sí me da lo mismo ser un cadáver mediático. Yo, mientras más me matan, más fuerza me dan para renacer en mejores canciones. En el actual contexto en que los artistas son víctimas de ataques y mentiras en plataformas digitales, el gremio apuesta por la unidad y muestra su solidaridad con quienes defienden los valores que nos identifican como nación. Esther Díaz Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así me despido. Tenga usted muy buenas noches. También para ti, Lie. Y a continuación presentamos un resumen de los principales acontecimientos internacionales del año 2020.
Bienvenidos a este programa internacional. Pretendemos no solo mostrarle los acontecimientos más significativos ocurridos durante este 2020, sino también la magnitud de las consecuencias causadas a los seres humanos en un año sin precedentes, azotados por una pandemia y agudizada la crisis económica de un extremo al otro del globo terráqueo. Acompáñenos. Iremos llevándole poco a poco por los vericuetos de ese laberinto de nuestras vidas en la mayor parte de este año. Ahora la periodista Nesley Torres nos comparte una visión de los acontecimientos principales en América Latina. Este fatídico 2020 tuvo como denominador común para América Latina propagación infecciosa y muerte, protestas y represión. Pero en medio de todo este escenario se vino abajo el plan golpista en Bolivia y Venezuela terminó el año con una estabilidad institucional, política y social que echó por tierra los múltiples intentos por destronar el chavismo. Dos cartas de triunfo de la izquierda frente a una derecha neoliberal que hacía aguas en países como Chile, Ecuador y Perú. A Latinoamérica el coronavirus llegó después que ya hacía estragos en Asia, Europa e incluso América del Norte. Sin embargo, si de virulencia se trata, la región había comenzado desde mucho antes que el paciente cero de COVID a vivir una ola de contagios de rebeldía popular. La emergencia sanitaria fue una especie de barrera de contención para una furia ciudadana que tenía a no pocos políticos del área en jaque. Mientras caían las fachadas de los países que por años vendieron un pretendido milagro económico neoliberal, el movimiento político de Evo Morales recuperaba el poder usurpado. Los golpistas sufrieron el mayor ridículo de sus vidas porque ninguno de los provisionales ni sus padrinos de causa se esperaba que un golpe de Estado tan minuciosamente planeado pudiera ser revertido tan solo con las armas de la democracia y el voto como punta de lanza. Y sucedió, la fórmula defensora del proyecto de país del expresidente indígena se alzó con el triunfo con una holgura tal que fue imposible inventarse un complot de fraude o cualquier otro truco reciclado. La profética promesa de Morales se cumplió. Hemos vuelto millones, ahora devolveremos la dignidad y la libertad al pueblo boliviano. Se estabilizaba Bolivia y Venezuela ya vivía su recta final para otro proceso electoral, y si bien este no era presidencial, tenía una importancia igual o superior porque se trataba de elegir la instancia legislativa, el punto de partida de la guerra de poderes que desató todas las crisis posteriores en el último lustro. La Asamblea era el último reducto de la oposición, dominaban este órgano aunque con brazos atados por su nulidad y se negaban a perderlo. La profunda fragmentación de las filas opositoras unido a una estratégica campaña del gobernante Gran Polo Patriótico hizo que finalmente el chavismo se impusiera y obtuviese la necesaria supermayoría de los 2/3 que le permitirá obrar en materia de leyes sin grandes contratiempos. Venezuela pudo ir a elecciones en paz, llegó en paz, las hizo en paz y estamos en paz el día de hoy. Como siempre, en las últimas 2 décadas el mundo miraba con lupa a Venezuela mientras Latinoamérica parecía caerse a pedazos en 2020 y nadie se escandalizaba demasiado por ello. Perú tuvo 3 presidentes en una semana y calles desbordadas de ciudadanos pidiendo la renuncia de todos sus políticos. El Congreso de Guatemala ardió en llamas y esta vez no fue una metáfora, sino el resultado del hartazgo popular ante gestiones fallidas de gobierno. En Chile, el ministro de Sanidad contabilizó los muertos por COVID como recuperados, con el espantoso argumento de que habían dejado de ser una fuente de contagio. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. Y en ese mismo país austral, Carabineros disparó contra 2 niños de un hogar del Servicio Nacional de Menores, en otras palabras, niños tutelados por el Estado y violentados por el propio Estado. En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, las familias incineraron a sus muertos en la vía pública ante la vista gorda del gobierno al caos sanitario. Nayib Bukele asaltó su propio parlamento con un séquito de militares que empuñaban armas largas, pasándose la separación de poderes, la constitución salvadoreña y la democracia por la planta de los pies. Jair Bolsonaro manipuló al gobierno, organismos policiales y judiciales brasileños para salvar de la cárcel a sus hijos corruptos, cargando sobre sus espaldas la mayor cantidad de contagios y muertes por coronavirus de toda América Latina.
En Colombia, los asesinatos a exguerrilleros de las FARC, activistas políticos y a líderes de minorías sociales fueron tan descarados como cotidianos en los últimos 12 meses. Sin embargo, tal parece que no se trataba de vidas humanas por la indiferencia ante el genocidio. A estas particularidades se sumó un escenario común a todas las naciones, el impacto de la pandemia que trajo como consecuencia mayor contracción económica, aumento del desempleo y de los índices de pobreza, allí donde los gobernantes priorizaron salvar el capital privado por encima del bienestar social. Apenas una mirada a la realidad latinoamericana en este 2020 que también estuvo marcada por las políticas de Estados Unidos hacia la región y con más detalles, Junior Smith. Resumir en minutos lo acontecido en el último año en Estados Unidos resulta un ejercicio difícil. Es que fueron muchas las situaciones en los ámbitos económico, político y sanitario. ¿Concordaría usted en que el año 2020 mostró las grietas del imperio? La nación autoproclamada defensora de derechos humanos en el mundo protagonizó este año las más violentas y extensas manifestaciones contra la brutalidad policial y el racismo. Los negros estadounidenses temen a las autoridades que deberían protegerlos y no tienen confianza en su sistema. No nos respetan, aunque tengas un doctorado, puedes ser profesor, puedes ser lo que quieras en este país. Tierra de la libertad, ¿libertad para quién? Los asesinatos de los ciudadanos negros, el abuso policial, las grandes brechas entre ricos y pobres, blancos y negros, no son una novedad este año en la nación norteña. Pero muchos consideran que el discurso de odio, la xenofobia y el racismo en la retórica de la administración Trump avivaron la llama de la violencia en el país. Mientras en casi todos los estados reclamaban la importancia de las vidas negras, un virus que no entiende de colores dejaba sin vida a miles de estadounidenses. El virus no tendrá la menor posibilidad contra nosotros. Ninguna nación está tan preparada o es más resistente que Estados Unidos. Creo que usar una mascarilla mientras recibo a presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no lo sé. De alguna forma no lo veo para mí. Injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds interesting to me. La imagen del presidente jugando golf mientras su país vivía la crisis sanitaria más fuerte de su historia y aquella dramática portada de The New York Times con los nombres de los miles de muertos por coronavirus resumen un año donde la COVID-19 descubrió las debilidades del sistema norteamericano de salud exacerbadas por una administración que sobrepuso la economía ante los seres humanos. La culpa, como siempre, fuera de fronteras. En 2020, la política exterior estadounidense no fue diferente de años anteriores. Amenazas, chantajes, sanciones e incluso asesinato de figuras políticas extranjeras. Cuba, Venezuela, Irán, otra vez naciones blanco del hostigamiento, bloqueo y persecución de Estados Unidos. Negociaciones turbias para garantizar nuevos aliados políticos a Israel a cambio de favores y concesiones. Intervención en los asuntos internos chinos y una encarnizada guerra tecnológica son, a grandes rasgos, las acciones de la nación norteña en busca de influir a su favor en el escenario geopolítico internacional. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. I'm not going to answer the question Why because would you answer that because question? the question is will you shut up, man? A lo interno, un año marcado por la más costosa campaña presidencial de la historia estadounidense. A partir del 20 de enero habrá un nuevo inquilino en la Casa Blanca. Alguien más se sentará por 4 años en la oficina oval a dirigir el país más poderoso del mundo. Pero no mucho debe cambiar. Estados Unidos seguirá siendo el mismo país independientemente de quién se siente en la silla presidencial. Cambia el color político en el poder,
pero creo que no habrá que esperar hasta 2021 para saber hacia dónde se dirige la política estadounidense, porque en 2020 ese sistema se mostró en crisis. Así me despido, pero hay mucho más que les presentará la periodista Marisela Recasens. América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo por el impacto de la COVID-19. De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 2020 la región ha desencadenado la peor crisis de los últimos 120 años, provocada por una combinación de choques negativos de oferta y demanda que venían arrastrándose desde hace una década. Cierra 2020 con una contracción de menos 7,7% a nivel regional. Lo que hay que destacar en América Latina y el Caribe es que esto ha profundizado nuestras brechas estructurales históricas, la desigualdad, la baja productividad, la falta de innovación tecnológica, la fragmentación en los servicios, en el acceso a los servicios de salud y de protección social, con excepciones muy importantes como es el caso de Uruguay, Costa Rica y Cuba, de hecho, en donde el acceso a la salud es universal, pero el resto de la región no tiene esa misma característica. Y por otro lado también tenemos un incremento en las tasas de pobreza, que eso también es un tema que a CEPAL en particular nos preocupa mucho. Estimamos que podemos llegar a tasas, o más bien a niveles de pobreza casi alcanzando a 208 millones de personas en la región, de los cuales alrededor de 77 millones estarían en la pobreza extrema. La vulnerabilidad se acentúa en el comercio de servicios. Sufrieron la peor parte del colapso los sectores del turismo y el transporte de pasajeros. Estamos por encima del 60% de caída en la llegada de turistas, y el turismo, que es un generador clave de divisas, de ingresos, de empleo en toda la región, pues en 2019 representó 42% de las exportaciones, y creo que su participación realmente en el Caribe especialmente es prácticamente del 50%. El reporte anual del Organismo de Naciones Unidas advierte que para revertir la tendencia de bajo crecimiento en 2021, urge instrumentar hacia lo interno de cada país tanto políticas fiscales y monetarias expansivas como políticas ambientales e industriales que transformen la estructura productiva y promuevan un desarrollo sostenible. Nosotros creemos que debe haber una cooperación mayor entre los países de la región, y también para lograr, yo diría, atraer la atención de los países desarrollados para varios temas, entre otros, un sistema de negociación de deuda externa, ¿verdad?, que sea mucho más, yo diría, multilateral. Hay que recuperar el multilateralismo sin lugar a dudas, y cómo nos apoyamos también para que la vacuna, ¿verdad?, sea capaz de llegar o llegue realmente a todos los rincones de América Latina y el Caribe. Y en eso, bueno, sin duda Cuba juega un papel muy importante, lo ha hecho durante la pandemia con toda la participación, la cooperación que Cuba ha hecho tradicionalmente con los médicos cubanos, y siempre poniendo a disposición sus capacidades tecnológicas, que en materia de salud son tan altas y tan importantes. Hay un punto de convergencia claro en la reflexión de expertos acerca de las perspectivas de recuperación para 2021, y es la valía de la cooperación y la solidaridad internacional para enfrentar la pandemia, cuyas consecuencias han puesto al descubierto debilidades y contradicciones de un orden internacional injusto. A esos desafíos y complejidades, también focalizados en otras partes del mundo, les acerca mi colega Jennifer Zubizarreta. El 2020 añadió desafíos a la región de África, Europa y Medio Oriente por los efectos de la crisis sanitaria generada por la COVID-19. Pero vayamos por partes. A finales de 2020, el continente africano contabilizó más de 2.344.000 infecciones por el SARS-CoV-2. Los 55 países de esa región superaron las 55.000 muertes y las recuperaciones más de 1 millón. Sudáfrica encabeza las mayores notificaciones de contagios, seguida por Marruecos, Egipto, Etiopía, Túnez y Argelia. El Centro de África para el Control y la Prevención de Enfermedades pidió a la región adoptar las mejores prácticas y estrategias ante el incremento de casos. Pero estas pésimas noticias no fueron las únicas para África. Los conflictos y las elecciones resultaron notas claves del año.
mientras se mantienen escenarios de guerra e ingobernabilidad, acompañados de golpes de Estado que facilitan el avance de grupos terroristas. La crisis cobró fuerzas, pero los problemas socioeconómicos y de seguridad que la potenciaron se mantienen. A pesar de todas las circunstancias, también se celebraron comicios en varios países africanos. Declarada epicentro de la pandemia de la COVID-19 en 2 oportunidades, Europa vivió un año convulso que puso a prueba su capacidad de respuesta y recibe el 2021 sin haber logrado contener la expansión del SARS-CoV-2, que acumuló más de 17 millones de casos, ni la buscada unidad regional. De acuerdo con analistas, el viejo continente atraviesa su batalla migratoria y su peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia. Datos de Eurostat señalan el desplome de un 13.9% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea en el segundo trimestre del año. Después de muchas gestiones, el presupuesto comunitario fue aprobado y ahora se allana el camino para que los miembros de la Unión Europea inicien la ratificación de la legislación que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda para financiar el Fondo de Reconstrucción por la crisis sanitaria. Hubo otros momentos determinantes para Europa. A comienzos de 2020 se efectuó la salida del Reino Unido del bloque, el primer socio de la Unión Europea que deja el proyecto luego de 47 años de vida en común en busca, quién sabe, de sus ancestrales políticas imperiales. Medio Oriente tampoco escapó de las sacudidas de 2020. El desafío de la COVID-19 ha sido especialmente difícil para los estados en situaciones de conflicto, con sistemas de salud debilitados, un cuadro que empeora por la reducción de importaciones, lo que condujo a mayor escasez de suministros médicos y otros bienes. Por otra parte, los países exportadores de petróleo en Medio Oriente se enfrentaron al shock de la caída de los precios. En otras razones, porque las restricciones a los viajes aplicadas al estallar la crisis sanitaria redujeron la demanda mundial de petróleo. En cuanto a las tensiones políticas, el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en Irak fue el preámbulo de una ofensiva política, económica y financiera para intentar asfixiar a la nación persa, cuyo peso en Medio Oriente la convierte en rival para las pretensiones de Israel y un obstáculo a los planes de Washington. Como es habitual, Estados Unidos y sus aliados persistieron en su agresión económica contra Siria, después que el ejército liberara la mayor parte del territorio nacional del terrorismo. Pese a ello, el pueblo, que ha resistido casi 10 años de una guerra sembrada, continúa haciendo valer su soberanía. También la lucha sigue para el pueblo palestino. En septiembre, Palestina rechazó el acuerdo entre Bahrein e Israel y de este último con Emiratos Árabes Unidos para normalizar nexos diplomáticos. Los tratos, promovidos por la administración Trump y sus vínculos con el Estado sionista, menoscaban la iniciativa de paz árabe. Igual se denunció en Medio Oriente el mal llamado Acuerdo del Siglo que la Casa Blanca presentó en enero. Una construcción que favorece en extremo a Tel Aviv y desconoce las demandas sobre un Estado palestino en las fronteras anteriores a 1967, el cese de la expansión de asentamientos israelíes y una solución justa para los refugiados. Hemos echado un vistazo a 3 regiones convulsas, África, Medio Oriente y Europa, vinculadas no solo por la geografía, sino también por los antiguos lazos y políticas coloniales que aparecen hoy en uno de sus momentos más críticos del último siglo con el desarrollo de la pandemia. Ahora les dejo con un nuevo tema y el colega Néstor Pardino. La pandemia del coronavirus no solo ha afectado a cientos de miles de obreros, sino también los ha privado de sus empleos. Miles de familias. El año que concluye lanzó a más de 50 millones de trabajadores a la pobreza en América Latina y el Caribe y agudizó la polarización política, lastrada ya por los problemas estructurales y el alto grado de desigualdad social. Como esta familia, cada vez es mayor el número de las que llegan con todas sus pertenencias a los cinturones de pobreza que rodean las grandes urbes en América Latina, para instalarse tras haber perdido sus empleos y no poder pagar los alquileres en las ciudades. El propietario de la casa no nos dejó postergar los plazos y como nos atrasamos nos echó. Vimos que otros en una situación similar se estaban construyendo chozas aquí, así que decidimos venir. Se extiende así el círculo vicioso de pobreza y enfermedad, a lo cual se suma que los grupos vulnerables reciben mayores afectaciones. Es el caso de las mujeres, con 50% más de posibilidades
de quedarse sin trabajo frente a los hombres y en un escenario de aumento de la violencia de género debido al confinamiento. En estos meses de la pandemia, la situación de aislamiento social revela que más allá de ser una crisis sanitaria, se evidencia la crisis de un modelo neoliberal, racista y patriarcal, por lo que se hace necesario tener una mirada con perspectiva de género para así poder comprender la dimensión de afectación que tiene esta pandemia sobre la sociedad y especialmente sobre las mujeres. De acuerdo con informes del Banco Mundial, la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus apunta a la contracción de más del 7% del Producto Interno Bruto del área en 2020. Es la mayor recesión de la última centuria, superando a la Gran Depresión de los años 30 y amenaza con el retroceso de 3 décadas en cuestiones sociales. Esta agudización de las contradicciones se registra sobre un fondo social ya de por sí explosivo a causa de la desigual distribución de los ingresos. Chile es un ejemplo. Una frase que está circulando puede ser un buen resumen de lo que alegan los manifestantes. Dicen que no son los 30 pesos del aumento del precio del metro, sino los últimos 30 años los que tiene a la gente en las calles. Muchos chilenos dicen sentirse abusados por un modelo económico que no cumple con los estándares de una sociedad justa. Desde el retorno de la democracia en 1990, se ha instaurado un sistema privado para solucionar muchas de las demandas sociales. En su informe de Políticas América Latina, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, resume sugerencias sobre cómo abordar las consecuencias de esta crisis. Para reconstruir mejor, es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Es una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles. Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas. La pandemia del coronavirus no solo ha afectado a cientos de miles de obreros, sino también los ha privado de sus empleos. Pero aún les cuenta mucho más sobre la región del Caribe la periodista Menfesi Eversley. Ya se hablaba en el Caribe de vulnerabilidades por tratar, de financiamientos necesarios, de naciones abocadas por fuerza a ser más resilientes. La inesperada pandemia de COVID-19 agravó los desafíos de la región que ya se preparaba para un 2020 con nuevas trazas del cambio climático, procesos electorales en naciones claves del bloque comunitario y amenazas imperialistas a libertades económicas, comerciales y políticas de los estados independientes del área. Una crisis que simboliza 10 años perdidos en términos de crecimiento y bienestar, así como el equivalente a 15 años de retraso en la reducción de la pobreza, una contracción económica de aproximadamente 4,5% y la locomotora de la supervivencia financiera, el turismo, sin perspectivas inmediatas de recuperar su marcha, en tanto las limitaciones sanitarias impuestas por el nuevo coronavirus persistan sobre todo en los países más emisores de vacacionistas. Enormes retos para los jefes de Estado, forzados a dialogar fundamentalmente en plataformas virtuales en la búsqueda de salidas a la acumulación de problemas. How do we move people more efficiently? How do we move goods more efficiently through maritime transport in particular? How do we move our money in terms of financing by having a single space for financing, as he just said? And how do we move data more efficiently and effectively? El escenario de enfrentamiento de China y Estados Unidos tampoco ha sido ajeno al Caribe. China has hit back at the U.S. government for what it describes as frequent political intimidation regarding its relationship with Jamaica and its growing presence in the Caribbean. Ante los esfuerzos por desunir, CARICOM sostiene su postura de cero injerencia y cuida de cerca la estabilidad política de cada nación, fundamentalmente en aquellas que en 2020 vivieron elecciones generales. Los primeros ministros de Saint Kitts y Nevis, Jamaica y San Vicente y las Granadinas ganaron otro periodo en su cargo. Guyana y Surinam recibieron a sus nuevos presidentes, en tanto Belice también tuvo renovación con su primer ministro. En medio de estos procesos políticos, que las naciones caribeñas hayan manejado con relativo éxito la actual crisis se debe a estrategias adecuadas implementadas por los gobiernos.
En medio de las difíciles condiciones económicas que atravesamos, las limitaciones impuestas por la nueva realidad, reitero la disposición de Cuba de cooperar modestamente con nuestros hermanos caribeños en la esfera de la salud pública, en especial en el enfrentamiento a la COVID-19. Cuba es vista globalmente como un país con grandes activos, particularmente para la cooperación sur-sur y la solidaridad internacional. También ha sido una política cubana de relaciones exteriores que apoya estos principios. El hecho de que vuestro gobierno ve personal de la salud a los países del Caribe fortalece nuestra capacidad de respuesta al enfrentar los retos de salud pública de la COVID-19. Es un gran ejemplo de la solidaridad cubana. Para 2021, el Caribe aún ha de enfrentar las tensiones del orden económico internacional que revelan un modelo de desarrollo agotado y o limitado para garantizar estabilidad e impulsar crecimiento. Los altos niveles de deuda, los riesgos de exposición a efectos del cambio climático y los requerimientos de la ayuda oficial al desarrollo para la resiliencia, mitigación y adaptación de los pequeños estados insulares. Desafíos que solo se vencen con la fuerza de la multilateralidad y los beneficios de la integración. Hemos concluido nuestro viaje imaginario. Cuando damos una mirada hacia el año transcurrido, comprendemos mejor cuán fuertes somos los seres humanos, siempre en la búsqueda de soluciones. Y también el importante papel de la solidaridad que, ajeno al egoísmo de las políticas neoliberales, puede llegar muy lejos como un bálsamo sanador de la vida de los seres humanos y de los pueblos. Nuestros mejores deseos por la felicidad de todos. Con el resumen internacional del año 2020 finaliza la emisión estelar. Por su atención, muchas gracias y buenas noches. Manténgase informado. Hasta mañana.